Estimados amigos, esto es Epicentro, radio especializada en gestión integral de riesgos y protección civil, y estamos transmitiendo en vivo desde Quintana Roo. Les saluda a su amigo Octavio Albores. Hoy es 14 de junio de 2018. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos en cabina y un saludo a nuestros radioescuchas, a quienes les recuerdo nuestros medios de contacto. Por WhatsApp nos pueden localizar en el 5546185719, así como en nuestras redes sociales como Twitter y Facebook en @radioatogapan, así como nuestro correo info@atogapan.com y nuestra página de internet en www.atogapan.mx. Puedes escuchar de nuevo también los programas en la página de internet, así como en nuestro canal de YouTube en Radio Atogapan. Y nuestros programas diarios a partir de las 4 a 5 de la tarde y de 6 a 7 hora del centro, de lunes a jueves nos puedes sintonizar. Y en nuestra página de internet también tenemos publicaciones quincenales de nuestros especialistas. Muy bien, muchas gracias. El tema de hoy es cambio climático y riesgo ambiental. Y ya hemos tenido en ocasiones anteriores aquí al ingeniero, maestro, licenciado, pues de Carlos Ceballos, de todo un poco. De todo un poco. Ya hemos tenido la oportunidad de tenerlo aquí. De todos modos, les hago comentarios muy rápido acerca de su formación. Él es ingeniero industrial, también tiene la licenciatura en Derecho y la maestría en Gestión y Auditoría Ambiental. Tiene algunos registros tanto en materia de seguridad y salud en el trabajo como como perito en cuestiones de materia de impacto ambiental. Uh-huh. Dentro de muchas áreas de experiencia y de conocimiento, pues bueno, lo relacionado a las manifestaciones de impacto ambiental, a cambios de uso de suelo, auditorías tanto ambientales como de seguridad y salud en el trabajo, diferentes tipos de programas, tanto de rescate, de restauración, de reforestación, como por ejemplo la parte del manglar, que es muy importante aquí en la zona, sistemas de gestión, de auditorías, implementación de sistemas, elaboración de estudios, y bueno, tiene una serie de cursos y preparación académica bastante fuerte, tanto en temas como de seguridad y salud en el trabajo y cuestiones ambientales. Y te agradecemos, Carlos, por nuevamente estar aquí con nosotros. Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación, y siempre es un gusto platicar con todos los radioescuchas y principalmente con Octavio, que ya tengo un tiempo de conocerlo, que no es por contar, pero fue mi profesor en la universidad, así que guardamos una relación muy, muy amigable, ¿no? Nada más no hagan cuentas de los años. Estaba hablando hace unos 3 años. Sí, claro, apenas. Muy bien, y empecemos precisamente con esto de cambio climático. Se ha hablado mucho acerca del cambio climático. Algunas corrientes dicen que no es cierto, que no existe el cambio climático. Pocas, por cierto, pero sí se escucha que el cambio climático no existe, que son ciclos de la Tierra y cosas por el estilo, ¿no? Pero para que podamos entender, primero coméntanos, ¿qué debemos entender o qué es el cambio climático? Pues bueno, el cambio climático lo podemos asimilar como esta transformación que van guardando las condiciones de la Tierra, ¿no? Nosotros podemos ver que en el plazo que hemos vivido, hemos visto que se desarrolla el clima, una cierta temperatura, humedad, y vemos que poco a poco va cambiando esas condiciones del lugar donde vivimos, ¿no? Podemos tener ejemplos muy claros en lugares, por ejemplo, hace 3 años o 4 años, en Rusia es un lugar donde existe mucho frío, y hubo mucha gente que moría porque habían temperaturas de 30 grados, 35 grados, ¿no? Pero están acostumbrados a estar a temperaturas bajo cero. Muchas veces esto ya se considera, es que es algo atípico, ¿no? Y poco a poco vamos diciendo atípico. A todo ya le llamamos atípico. Y a todo es atípico, pero son condiciones que se van repitiendo al paso de un tiempo, ¿no? Lo podemos ver en Quintana Roo, que es donde vivimos. Pues hace unos años
podíamos ver pues, marcado, ¿no? Temporada de lluvias, temporada de calor, bueno, pues me lleva más mi recibo de luz en mayo, es porque ya está más caliente el sol. Hoy en día llueve en cualquier mes, ¿no? Y dices, no, pero es que es por una tormenta, bueno, pero esa tormenta se va generando por las mismas condiciones de temperatura que va adquiriendo el océano, ¿no? Claro. Y diferentes condiciones que se van dando, y es ahí donde entran las personas que se dedican al estudio del cambio climático, de que mucho afecta las diferentes gases de efecto invernadero que se están creando, las conductas de la propia sociedad de consumistas, en las que es verdad, o sea, nosotros no podemos hablar solamente en lo general, porque también nosotros somos partícipe de eso, ¿no? Muchas veces no necesitamos ciertos materiales, ciertos productos y los consumimos, ¿no? Entonces, todo ese consumo excesivo va generando una mayor producción de materiales, una mayor producción de la industria, y poco a poco todo ese manejo se va afectando a las condiciones climáticas que tenemos hoy, no solamente en Quintana Roo, sino en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. La legislación poco a poco ha cambiado y poco a poco se ha dado cuenta de estos cambios climáticos que han existido en nuestro país. Y también algo muy importante que hay que señalar, que nuestro país ha participado mucho a nivel internacional en los diferentes tratados en los que ha participado, para poder poner una pauta en establecer ciertos mercados nacionales y ciertas políticas públicas a nivel federación, estados y municipios, para que se tenga un control sobre este fenómeno del cambio climático. Claro. Y antes de unir los dos conceptos, ¿qué podemos entender por riesgo ambiental? Aquí, el riesgo ambiental, pues bueno, son acciones o son fenómenos que se dan y que te va a generar un daño, o más bien es un agente perturbador a la cual tú estás expuesto, que te va a dar cierta problemática en el desarrollo día a día de la ciudad, ¿no? o de las personas. Tenemos una serie de agentes perturbadores que en materia ambiental podemos dividirlos en fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos químicos. Tenemos que hacer un análisis de todo esto, y a nivel estado, por ejemplo, en Quintana Roo tendremos que ver cuáles son estos agentes a los cuales estamos más expuestos para poder establecer una serie de medidas para minimizar este riesgo al cual estamos expuestos, ¿no? Eso sería como un marco global. Desde el punto de vista de fenómenos químicos o agentes químicos, dentro de la legislación mexicana existe un primer y segundo listado de actividades altamente riesgosas, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? La legislación en materia federal tiene ahí una serie de cantidades de sustancias químicas que, si tú manejas o almacenas esa cantidad, necesitas hacer una serie de estudios en materia ambiental. ¿Para qué? Pues para que tú puedas actuar en caso de la ocurrencia de un accidente o una emergencia. Entonces, es importante analizar los riesgos, ¿no? Y no solamente, hoy estamos hablando en materia de cambio climático y en materia ambiental, pero tenemos que ver los riesgos desde una perspectiva integral, ¿no? Pero ver todo, porque muchas veces, en otra ocasión que tuve la oportunidad de estar aquí, platicábamos de eso. Muchas veces un accidente te genera una emergencia ambiental, ¿no? Y esta emergencia ambiental al final va a repercutir en contaminación del agua, en contaminación del suelo, contaminación hacia el mismo aire, ¿no? En este caso serían lo que conocemos como impactos ambientales, ¿no? Y que, bueno, ahorita que mencionaste la palabra riesgo, es importante también aclarar o entender que cuando hablamos de riesgos, pues obviamente va a depender primero la causa que lo generó, pero también el impacto a quién va en un momento dado a causar un daño, porque puede ser a las personas cuando se trata de una cuestión laboral, cuando se trata de múltiples personas que son emergencias mayores, bueno, a la comunidad, y que en este caso estaríamos hablando en temas de protección civil, y obviamente cuando hay un impacto ambiental,
pues en cuestiones ambientales, que también aquí es a veces complicado el entender esa división, pero muchas veces son 2 o hasta las 3 al mismo tiempo, ¿no? Sí, y en realidad tendrían que trabajar en conjunto, ¿no? Existir un protocolo donde se englobe todas las materias y de ahí, pues bueno, ya dividir esta responsabilidad de la... Porque también ahí es otro problema, ¿no? Desde el punto de vista legal, sí. Secretaría del Trabajo nos pide una cosa, Protección Civil nos pide otra cosa, o al menos no tanto otra cosa, sino lo pide con una cierta estructura, con cierta información, de acuerdo a lo que la dependencia diseñó, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que generar documentos para Secretaría del Trabajo, documentos para Protección Civil y documentos para Profepo, para Semarnat, ¿no? Sí, y en su caso así en cada dependencia, ¿no? Uh-huh. Si necesitas hacer un trámite, una factibilidad, una anuencia, como se llame el trámite, pues en ocasiones es el mismo contenido, pero diferente forma de cómo lo vas a presentar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que debemos de ver la parte de los riesgos desde una forma integral, ¿no? Hoy existe, por ejemplo, ya un 911, que eso en cierta forma nos facilita el poder hacer el llamado ante la ocurrencia de una emergencia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya desde un conmutador, me imagino, quiero saber si de ahí se canaliza a la autoridad competente, ¿no? Claro. Qué bueno. Ok, y ahora, hablando precisamente del cambio climático y riesgo ambiental, ¿cómo estamos hoy en día en cuanto al nivel de riesgo que representamos precisamente por esos cambios que se están dando? Pues bueno, aquí depende mucho del lugar o la entidad federativa donde se encuentren, o los municipios donde se tenga, ¿no? Porque cada uno de estos lugares tiene sus riesgos específicos, ¿no? No es lo mismo el riesgo que va a tener, por ejemplo, la Riviera Maya ante la ocurrencia del cambio climático a, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. O un lugar que está más hacia el norte, en montaña, en cerro. Son diferentes los riesgos a los cuales va a estar expuesto, ¿no? En nuestro país se publicó la Ley General de Cambio Climático y de ahí ya le da obligaciones a los diferentes niveles de gobierno para que hagan estos análisis de, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en materia de cambio climático, ¿no? Y entonces se tiene que llevar a cabo un estudio, un análisis de ver, bueno, ¿cómo estamos, ¿no? Y mediante una serie de análisis y estudios determinar en el paso del tiempo qué es lo que puede suscitarse, ¿no? Hoy en día tenemos un gran beneficio en tener mucha tecnología, ¿no? Podemos realizar una serie de modelaciones para poder saber, por ejemplo, el perfil de costa. Claro, es una estimación, ¿no? Es una estimación, eso es mediante un modelo numérico, pero podemos ver, bueno, cuál va a ser el movimiento del perfil de costa 5, 10, 15, 20, 50 años, ¿no? Y eso pueden ser un mecanismo de defensa para que nosotros podamos trabajar en las políticas de prevención para actuar ante el cambio climático. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, en la Riviera Maya, ¿cuál puede ser la afectación principal? Pues bueno, de que el mar abarque o se meta más a lo que hoy es la playa, los terrenos, la propiedad privada, y muchas construcciones tendrán problemas con esa modificación del perfil de costa, porque muchos estarán ya directamente en el mar, ¿no? Y entonces tenemos que analizar, hoy en nuestro estado tiene una serie de líneas de acción que a raíz de la publicación de la Ley de Cambio Climático, en el estado, por ejemplo, tenemos una iniciativa de la reducción de emisiones que se publicó, son documentos que pueden buscar en la página de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, que ahí están una serie de documentos como la iniciativa de la reducción de las emisiones, ¿no?, de gas de efecto invernadero. ¿Qué es lo que está planteando el gobierno del estado para reducir esa reducción de emisiones, ¿no? Tenemos el inventario estatal de emisiones de gases de efecto invernadero, que tenemos a la Ley de Acción del Cambio Climático del estado de Quintana Roo y un programa estatal de acción ante el cambio climático de Quintana Roo, que son del 2013, ¿no? Entonces, a raíz de la publicación de la legislación federal, cada estado, cada entidad federativa tiene que actuar y tiene que elaborar sus instrumentos propios para actuar. Hoy, ¿qué es lo que principalmente se hace en cuestiones de cambio climático? Tratar de reducir esas emisiones. ¿Cómo? Conservando grandes extensiones
de vegetación. Hoy existen muchos acuerdos, muchos subsidios, muchos convenios en los que a la gente le dice, oye, ¿sabes qué? Tú como ejidatario a lo mejor tienes 100 hectáreas, pues bueno, ingresa un programa en el que se te va a dar un cierto dinero, un cierto subsidio, pero no desmontes, ¿no? Vas a conservar eso, ¿no? Y también poco a poco dentro de la misma Ley General de Cambio Climático se van estableciendo políticas de cómo trabajar, cómo actuar en cuestiones de los bonos de carbono, ¿no? Por ejemplo, yo como empresa genero una cierta cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, pero puedo contrarrestar eso a lo mejor comprándole o dándole una cierta cantidad a este agricultor en el que le digo, ¿sabes qué? Consérvame, sígueme reforestando y lo que yo estoy generando de gases de efecto invernadero, pues bueno, se resta, lo vas compensando porque estás conservando en otro lado, ¿no? Hay diferentes formas de cómo actuar. Hoy en día, una realidad es que se está trabajando más en lo que es la zona centro-sur de nuestro estado, porque es donde tenemos una mayor extensión de programas de manejo forestal, donde se está trabajando mucho. Hay ejidos que son ejemplo de trabajo, ¿no? De que tienen sus autorizaciones en materia forestal, tienen todos los permisos para desarrollar productos maderables, como por ejemplo los ejidos de Nopé, o sea, hay diferentes donde trabaja la madera, o sea, sí tienen sus autorizaciones, sí cortan madera, pero también siguen con la reforestación de áreas, ¿no? Y son sistemas, y es hacia ahí donde se quiere avanzar en el manejo de las áreas forestales, ¿no? Porque esto en su momento va a contrarrestar lo que es la generación que tenemos hoy por el exceso de vehículos que tenemos. Aquí en nuestro estado lo que nos ayuda un poco es que no tenemos industria. Tendremos industrias que tengan fuentes fijas, son muy pocas, ¿no? Una o dos que yo sepa que tienen ahí emisiones de fuentes fijas, pero sí existe poco a poco con el crecimiento de la ciudad, es que vamos teniendo una mayor cantidad de vehículos. Y ya la autopista o la carretera de aquí a Cancún ya también presenta problemas de tráfico, ¿no? Claro, si eso no lo veíamos, ¿no? Pues me voy a Cancún o me voy a Playa del Carmen y llegaba rápido. Hoy no. Es una realidad. Si te quieres ir como a las 6 de la tarde de aquí a Cancún, todo el mundo está saliendo de trabajar por acá y se va para allá. Y es el tráfico que tenemos, ¿no? Entonces, mucho de la planificación de las ciudades tiene que ver también con todo lo que es la administración para establecer estrategias de minimizar el cambio climático, ¿no? Aquí dentro de la ley federal extraje unos puntos que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático establece que las entidades federativas deben de cumplir con una serie de atribuciones. Tienen ellos una serie de atribuciones. Entre ellos, formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático de acuerdo a la Estrategia Nacional y el programa de las materias siguientes. Y me da una serie de estrategias que debo de seguir. Entre ellas, por ejemplo, preservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos hídricos de su competencia, en este caso el Estado, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollos urbanos de los centros de población en coordinación con los municipios y delegaciones, y protección civil. Entonces, se tiene que actuar también en planificar el crecimiento de la ciudad para poder diversificar los diferentes sectores de mercado y no solamente nos pongamos a trabajar en un sector, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué es lo que se hace? Se desmonta y se construyen casas, ¿no? Pero en ocasiones no son, o sea, ya tenemos con la capacidad construida de casas que ya tenemos, pues a lo mejor ya se da abasto con lo que está con la ciudad, ¿no? Las personas que necesitan una casa. Pero en ejercicio de crear proyectos, se hacen más fraccionamientos, y en ocasiones pues no se tiene una limitante como municipio de decir, ¿sabes qué? Pues bueno, vamos a poner un plan estratégico en el que vamos a conservar esto, vamos a tener una población que es difícil medir también aquí porque es muy rotativo el tránsito de gente. Y más en Playa del Carmen. Sí, más en Playa del Carmen, ¿no? Pero se tiene que trabajar en conjunto
con todas las acciones para poder establecer estas políticas de qué vamos a hacer hacia un futuro, ¿no? Hoy estamos empezando a trabajar en todo lo del cambio climático. ¿Por qué? Porque pues eso va a ser algo que se va a suscitar en un tiempo a futuro. Hoy, por ejemplo, a lo mejor nosotros no lo vemos, ¿no? No lo vemos porque pues es un día a día que vamos siguiendo. Pero si en un plazo de 50 años, que a lo mejor no estemos vivos, a lo mejor sí, pero o sea, poco a poco va a ser más difícil el desarrollo de las ciudades. ¿Por qué? Porque ya no va a tener tanto extensión, por ejemplo, territorial para poder dar abasto a la ciudadanía, ¿no? Y ahí mencionabas que también en materia o debe de existir una injerencia ahí en materia de protección civil. ¿Cómo participaría ahí la parte de protección civil? Pues protección civil, primero, lo que dice, por ejemplo, te voy a citar un artículo que nos dice aquí. El artículo 28 de la misma Ley General del Cambio Climático nos dice: la federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus competencias deberán ejecutar acciones para adaptación a la evaluación de las políticas, la estrategia nacional, todo lo referente al cambio climático. Entre ellas, la gestión integral de riesgos, ¿no? Entonces, dentro de esta gestión integral de riesgos, como autoridad de protección civil, tenemos que establecer protocolos de acción para poder atender estas situaciones que se puedan dar en un futuro. Por eso regresemos. Tenemos que hacer un análisis estratégico de cuáles son estos agentes a los cuales estamos expuestos, pero que paulatinamente van a ser más graves. Hoy en día, por ejemplo, tormentas, huracanes, eso es algo que vamos a tener siempre. ¿Cómo vamos a actuar, no? Bueno, pues vamos a establecer una serie de protocolos que la misma autoridad los tiene, ¿no? Pero ¿cuántas veces se trabaja con las sociedades, no? Podemos tener esos programas, pero muchas veces no se tiene esta relación con la ciudadanía para poder decir, bueno, vamos a hacer un simulacro para poder ver un simulacro de huracán, ¿no? Con la ciudadanía. Muchas veces no lo hace, solamente se dan las voces de alarma y resguárdense y vayan a los refugios. Pero muchas veces la ciudadanía no conoce esos protocolos, ¿no? Entonces, está bien que toda la parte legal de las autoridades sí tengan esos protocolos, ¿no? Tenemos inundaciones, que son los fenómenos que nos atacan día a día a nosotros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no tenemos de tsunami, ¿no? Es algo que es algo que es un poco probable que pueda pasar, ¿no? Pero no es Pero no imposible. No es posible, ¿no? O sea, no existe ese riesgo cero. Es muy difícil llegar a ese riesgo cero, ¿no? Entonces, aunque sea hacer estos trabajos de gabinete, y bueno, ¿y si pasa algo? ¿No? A lo mejor y no pueden ser olas de 50 o 100 metros, ¿no? Pero sí, si llega una ola de 5 metros, ya te está afectando porque estamos a nivel del mar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si llega una ola de ese tamaño? No sabemos. Entonces, ¿qué estamos actuando en esto? Existe mucha tecnología ya para poder trabajar. Existen una serie de boyas que están establecidas en el mar, de la NOAA, ¿no? Que nos va dando las condiciones climáticas, nos va diciendo estudios de la corriente, o sea, dentro de lo que es el cambio climático, yo pienso que cada autoridad sí debe de tener un área o un apartado dentro de su misma dirección, no sé, ya sea de medio ambiente o de desarrollo urbano, no sé, que vea la parte del cambio climático. Se tiene que actuar, tenemos que tener protocolos de actuación ante los diferentes fenómenos que podamos, a los fenómenos que podamos estar expuestos. Hay muchos, o sea, hay, por ejemplo, vulcanismo, pues a lo mejor y no, pero ¿qué pasa si llegara a salir un volcán como pasó en España, ¿no? En España, pues, de la nada, un día salió lava y se creó un volcán ahí por las Islas Canarias, ¿no? Entonces, hay cosas a las que decimos, eso es imposible, pero no, o sea, hay cosas que es aquí donde existe ese dilema del cambio climático. No, es que eso no existe, o sí existe. Entonces, es ahí donde nosotros puede tener una tendencia a decir que existe o no existe, pero lo que sí es cierto es que hay modificaciones
en el clima, hay modificaciones en las condiciones de la Tierra, ¿no? Y es muy importante que los líderes mundiales tomen acciones sobre esto, ¿no? El año pasado, a finales del año pasado, ¿qué decía el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Que pues tenían ahí unas nevadas impresionantes, ¿no? Y él decía que, bueno, les hacía falta un poco de cambio climático porque tenían mucho frío ahí, ¿no? Que bueno, entonces, también es parte de, ¿no? Por eso está. Claro, entonces son condiciones que se van a dar, se van a suscitar, y lo que tenemos que empezar a ver son todas estas acciones que tenemos que ir trabajando a corto, mediano y largo plazo para que cuando ya nos enfrentemos directamente con ellas, sepamos cómo actuar ante estos fenómenos que se están dando, ¿no? Así es. Bien, ¿tenemos, Macario, algunos saludos? Sí, claro que sí, tenemos saludos desde la Ciudad de México, desde Hermosillo, de Veracruz. Un saludo por parte de Berenice, que nos comunica y nos dice que sigue aprendiendo por parte de nosotros cada vez que nos sintoniza. Y tenemos al respecto del tema de ahorita de vulcanismo que menciona, David Albores pregunta que qué opinan sobre las afirmaciones del señor Felipe Puente con respecto a los efectos del cambio climático sobre la actividad sísmica y volcánica. Pues bueno, todo esto, o sea, sería muy irresponsable de mi parte decir que está bien o está mal, ¿no? Porque todo esto necesita un análisis, un estudio. Se necesita un fundamento científico para poder corroborar si es o no. Es muy difícil, ¿no? Y tampoco quiero expresarme en ese sentido. Pero sí, lo que sí es importante es que se tiene que tener una serie de mecanismos de medición, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de México, bueno, en nuestro país, vemos que existe un monitoreo constante en lo que es el Popocatépetl, ¿no? Uh-huh. Tenemos ahí a gente de la UNAM, gente del Politécnico, que está analizando todas las acciones, y cuando se ve una anomalía en el desarrollo el desarrollo día a día del volcán, pues se toman acciones, ¿no? Y podemos ver imágenes lamentables de lo que pasó hace poco en Guatemala, o sea, de que no se tienen protocolos de actuación de forma rápida, ¿no? ¿Por qué esperar un cierto momento para poder desplazar a la gente? Es muy difícil, y eso es una realidad. Poder mover a un grupo de personas, si son 10, 20, pues bueno, pero imagínate toda una ciudad, toda una serie de zona conurbada donde está el volcán, es muy difícil. Pero si no se trabaja en ello, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿no? Precisamente la gestión integral de riesgos implica el primero conocer cuáles son los peligros a los que estamos expuestos, evaluarlos, en la medida de lo posible cuando se pueda disminuir la probabilidad de los impactos o el de que ocurra un evento, pues hacerlo, y cuando no, sería la mitigación. Pero si también esto es complicado, bueno, vienen los sistemas de alerta temprana, viene todo el monitoreo, viene toda la preparación previa a los eventos, ¿no? Y se supone que el país, ahora sí que a nivel macro, pues está trabajando en este tipo de situaciones. ¿Había algo más? Bueno, y repito los saludos, los saludos que siguen llegando de Juan Serrano, nos mandan Muchas gracias, Juan. A los amigos del Epicentro Quintana Roo, Alejandra Pacheco desde Veracruz, Cindy García, y a Rosy, aparece, me preguntan, Rosy Méndez, a Maribel Bell, que es la persona que nos saluda desde la Ciudad de México, y por lo mientras, hasta ahí vamos en cuestión de nuestros audio escuchas. Ok, muchas gracias a todos ellos, un saludo también desde Quintana Roo. Y bueno, nada más para continuar, la compañera que nos escucha desde la Ciudad de México, o sea, el calor que había en la Ciudad de México hace poco, ¿no? Nosotros, como que estamos aquí en Quintana Roo, pues vamos a la Ciudad de México y es frío, ¿no? Puedes ir con tu traje a una reunión como quieras, pero no estás sudando. Y hoy veíamos temperaturas de 35, 40 grados. O sea, tú que has vivido más tiempo en la Ciudad de México, antes Distrito Federal,
O sea, no había temperaturas tan drásticas en cuestiones de calor. De frío, pues sí, ¿no? Pero de calor, no. Y entonces eso, ¿a qué se lo atribuyes, no? O sea, que hay una modificación de las condiciones del clima, y eso es una realidad. O sea, se tiene que actuar en estas medidas que debemos de tomar para poder reducir pues esos gases de efecto invernadero que a su vez nos están haciendo que se acumule esta contaminación de estos gases y nos esté generando una afectación hacia las condiciones de los ciudadanos, ¿no? Ahora, en materia de ley, pues que vimos lo que es la Ley General de Cambio Climático. Quintana Roo ya tiene su ley. ¿Qué dice esta ley? ¿Se aplica o qué pasa con esta ley? Quintana Roo, pues sí tiene, o sea, tiene una ley que se llama Ley de Acción de Cambio Climático en el estado de Quintana Roo, que se publicó en el periódico oficial del estado el 30 de abril del 2013, ¿no? ¿Qué es esta ley? ¿Qué es lo que busca? Pues bueno, como ya hemos platicado, todo tiene que ver desde la federación hasta los estados. Uh-huh. En el ámbito de lo que platicamos hace rato, de los diferentes artículos que citamos, ahí obliga a los estados y a los municipios a trabajar en acciones. Y dentro de estas acciones está la implementación de legislación donde se va a establecer cuáles son las líneas de acción, ¿no? Por eso es que te mencioné cuáles son los documentos que tiene el Estado, ¿no? Se crea la ley en el 2013 y se hace una serie de iniciativas de reducción de gases en marzo del 2016 y después de la publicación de la ley se hace un programa estatal de acción ante el cambio climático del Estado. ¿Qué es lo que busca? Es lo que te comento. Principalmente se va en tratar de conservar una serie de áreas extensas de vegetación, como acción rápida, ¿no? Uh-huh. Pero poco a poco se tiene que ir armonizando la cuestión federal a lo estatal y a lo municipal, ¿no? Por eso cada vez hay como más iniciativas en el que le dicen a las empresas, ¿sabes qué? Mira, instálate o trabaja en cuestiones de energías renovables y te voy a cobrar menos impuestos, ¿no? O te voy a hacer deducible al 100% lo que inviertes en cuestiones de paneles solares, generadores eólicos, calentadores de agua, etcétera, porque eso a su vez te va a generar o va a aportar al consumo, un menor consumo de energía eléctrica que se genera a través de hidrocarburos, ¿no? Entonces, ahora, en esta ley, y tanto en la federal como en la estatal, ¿está contemplada la participación de la sociedad? Sí, de hecho es una obligación, o sea, bueno, no obligación, pero sí los estados tienen que actuar de la mano con los ciudadanos. Tienen que actuar ¿Por qué? Porque tienen que cambiar ciertas políticas y en el cambio de estas políticas tienen que intervenir la ciudadanía. Si nosotros queremos tener un mejor manejo de los diferentes residuos que se generan en la ciudad, peligrosos, residuos de manejo especial, residuos sólidos urbanos, tiene que participar la gente, ¿no? Claro. Tienes que tener una relación con ellos, porque tampoco se trata de ser inquisitivos, ¿no? De que a partir de mañana, si no la recoges o no la separas, te voy a hacer un arresto administrativo, ¿no? No vas a pagar nada, pero ahí vas a estar arrestado 24 horas. Tampoco. Se tiene que ir, por eso hay acciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Porque cuando hablamos de riesgos o de este tipo de temas, muchas veces queremos culpar, no sé, a quien está en funciones, al claro. funcionario público, y decimos, es o le echamos la culpa a la corrupción, o le echamos la culpa a que no conoce, etcétera. A veces, quizás el mismo consultor, el asesor de la organización, o si es un asesor municipal o del gobierno del estado, si no tiene realmente todos los conocimientos, o lo que él quiere es cómo no cumplir con la ley y cómo no hacer las cosas. Claro, no va a también, buscar, ¿no? O el empresario. Pero también la misma sociedad participa. Entonces tienen que estar estos 4 grupos representados e integrados, pero trabajando en la misma línea para que se puedan dar esos resultados de los que estamos hablando, ¿no? ¿Tienes una pregunta? Sí, acerca de eso precisamente. La parte estamos de acuerdo que somos una sociedad. Y estamos hablando de una parte legislativa, de un sector especializado acerca del cambio climático. Lo mencionas, pero
generalmente la parte de la sociedad que se acerca a esta legislación, a esta información, a este tema, son las sociedades civiles y agrupaciones, que generalmente se han cuidado del medio ambiente. Pero ¿cómo hacer llegar la información o qué tanto está bajando a la sociedad civil, a la sociedad común, que no pertenece a un grupo ambiental, a una sociedad integrada, para que tengan esa cultura, esa conciencia o ese acercamiento a esa legislación y se haga ese match de las autoridades con la sociedad? Ok, pues bueno, eso es una estrategia que tiene que establecer el gobierno en su momento estatal y municipal, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy si bien hay mucho acceso a las redes sociales, ¿no? Pero pues también aquí no, lo que decía el ingeniero Octavio, no solamente echarle la culpa tal vez a la autoridad, porque también está en nosotros, ¿no? Si nosotros no tenemos esa inquietud, pues tampoco vamos a analizar, ¿no? En vez de analizar, por ejemplo, una serie de documentos, como por ejemplo los que mencioné, nos podemos saber otras cosas, ¿no? Entonces, tampoco es una obligación. Pero sí, si nosotros queremos trabajar en conjunto con la autoridad, lo podemos ver en las páginas de las autoridades, ahí está la información, ¿no? Como sociedad también nos podemos acercar con las diferentes autoridades para ver. En el gobierno del estado existe una dirección específica que ve cuestiones de cambio climático, ¿no? Y esos son los que trabajan, que mucha gente a veces ni siquiera tiene idea de que existe, ¿no? Pero ellos están trabajando en hacer inventarios de gases, en analizar cuánto es la superficie que se desmontó en este año en cuestiones forestales. O sea, están trabajando en acciones porque la ley los obliga, ¿no? Entonces, sería bueno también de la parte de la autoridad que hiciera más grande esta difusión, ¿no? Para que la gente esté enterada y no tampoco se le eche la culpa solo a la autoridad. Nosotros sí tenemos que participar, porque también si participamos, a lo mejor en su momento podemos cuestionar a la autoridad. Oye, autoridad, fíjate que estás diciendo que tenemos esta información, estos fueron los resultados, pero yo también lo hice como sociedad y no me da igual, ¿no? Entonces, aquí sí se le agradece mucho a las autoridades en materia de cambio climático, hacen su trabajo, ¿no? Tratan de México, como digo, firma muchos tratados en materia de cuestiones de cambio climático y va generando esta legislación que poco a poco las autoridades federales, estatales y municipales, que son las más rezagadas, trabajan en cuestiones de cambio climático. El gobierno del estado, la verdad que sí tiene esta acción de cambio climático, pero nos falta como que abordar más en el desarrollo e implementación, ¿no? Pero son etapas, o sea, a lo mejor están en corto plazo. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a elaborar legislación, vamos a hacer programas, vamos a hacer estrategias. A mediano plazo, pues bueno, vamos a implementarlo. Y es ahí donde ya participará la ciudadanía, ¿no? Y a un lejano plazo, pues ya está implementado todo, ya hay una mejora, ya podemos tener un análisis, cómo estábamos y a dónde queremos llegar, ¿no? Pero sí, la participación de la ciudadanía es importante para todo, y no para cuestiones solamente de cambio climático, protección civil, en todas las materias. Hoy, en cuestiones de los ciudadanos, debemos de trabajar mucho y poner gran importancia a lo que es todas las cuestiones de transparencia, ¿no? Las autoridades tienen la obligación de hacer público todo lo que es ejercicio o lo que se elaboró con dinero de los impuestos de los ciudadanos, ¿no? Y es ahí donde nosotros podemos también solicitar información, ¿no? Mencionabas un punto hace rato que es la planificación urbana. ¿Cómo te acercas, yo que voy a adquirir una casa, un condominio, a saber en dónde se encuentra ubicado, cómo se encuentra ubicado y si es perjudicial precisamente a mediano o largo plazo? Pues bueno, en este caso, el municipio de Solidaridad tiene un programa de desarrollo urbano del centro de población, ¿no? Ahí ya viene establecido cuál es el ordenamiento que tiene la ciudad, ¿no? Si tú vas a adquirir una propiedad, pues bueno, está en un sector, y dentro del programa de desarrollo urbano ya están establecidos cuáles son los criterios que debes de cumplir en cuestiones de desmonte, en cuestiones de construcción, la altura, límites, todo eso te lo establece ya un programa de desarrollo urbano. Cuando decimos que nos afecta un poco es cuando nos vamos fuera del centro de población, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos en un PDU, en un programa de desarrollo urbano, está analizado cómo queremos que sea el crecimiento de la ciudad. Pero al no existir ese desarrollo dentro del centro de población,
¿Qué implica? Ok, yo tengo un centro de población, pero me vendieron un terreno más barato que es del ejido, pues me voy ahí. Y ahí construyo una serie de, no sé, departamentos, condominios, un hotel. ¿Y los servicios? Implica llevar servicios hasta ahí. Empieza una serie de acciones de que, bueno, el camión de la basura no llega hasta ahí, ¿ahora qué hago? ¿No? Sí. No hay energía eléctrica, ¿ahora qué hago? No llega agua potable, entonces ¿qué hago? Un pozo, ¿no? Es que no, y entonces no hay drenaje, ¿qué hago? Pues haz una fosa y ahí mete todo el agua residual. Entonces, es por eso que va muy de la mano las cuestiones de cambio climático con la planeación urbana. Si nosotros tenemos un crecimiento controlado, podemos atender más estas necesidades de cambio ante este cambio climático. Y ahora, con todo esto de la ley y el cambio climático, de alguna manera los desarrollos o los nuevos desarrollos están haciendo tanto en Cancún o más bien en Isla Mujeres, porque en Isla Mujeres, bueno, van a ser desarrollos muy grandes. Ya se están yendo, en la parte de Isla Blanca, en la parte continental, hay hoteles grandísimos. Sí, ya está, ya se ve esto. Esto no, de alguna manera, no impacta en este cambio climático, o está considerado que ese desarrollo afecte lo menos posible, o cómo entra dentro, primero por de la ley y por otro lado en la realidad, ¿no? Sí, todo tiene que ir de la mano con la parte legal, ¿no? Si nosotros vamos a desarrollar un proyecto, lo primero que tendremos que ver es dónde se ubica para poder establecer las condiciones legales que se puedan construir, ¿no? Yo tengo un terreno de tantas hectáreas, pero al yo hacer la vinculación con el instrumento de planeación ambiental y el instrumento de planeación urbano, yo tengo que ver qué es lo que puedo construir. Tantos números de cuartos, tantos edificios, tanto puedo desmontar, el 20, el 50% del terreno, ok, y el otro 50% lo tengo que tener en condiciones naturales. No puedo desmontar nada más. Y es ahí donde actúa la parte de la autoridad. Ok, el instrumento te dice que puedes desmontar únicamente el 50%. El otro 50% lo tienes que tener en condiciones naturales. Yo cuando realizo una visita de inspección voy a corroborar que solamente estás aprovechando el 50%. Y también tú me dijiste en tu estudio de impacto ambiental que como no hay drenaje, vas a tener una planta de tratamiento, ¿no? Ok, tienes tu planta de tratamiento, pero también hay otra autoridad que te va a regular el aprovechamiento del agua, que es la Comisión Nacional del Agua. Entonces tienes que tener un permiso de la Comisión Nacional del Agua. Entonces, hay diferentes autoridades en materias ambientales que tienes que ver dentro de este análisis de gestión integral. O sea, nosotros a veces nos espantamos cuando hablamos de gestión integral, pero es una realidad. Tienes que analizar todo lo que implica el desarrollo de un proyecto, desde la parte urbana, ambiental, de protección civil, en cuestiones de protección, en cuestiones de seguridad en el trabajo. Tienes que analizar la parte económica, ¿no? Porque un proyecto puede ser muy viable, pero a lo mejor económicamente no. No es rentable. No es rentable, ¿no? Entonces, se tiene que analizar todo y todo tiene que estar vinculado con la legislación. No podemos construir algo si no cumplimos con la legislación. Hay lugares donde no existen, por ejemplo, instrumentos de planeación. No existe ni un programa de desarrollo urbano, no existe tampoco un programa de ordenamiento ecológico, pero entonces debemos de cumplir con una serie de normas oficiales mexicanas. Por supuesto. ¿No? Que son de carácter obligatorio para todo el territorio nacional. Y entonces ver ahí cómo yo voy a cuidar las condiciones, ¿no? Que me dice, hay una norma específica de protección de flora y fauna que cuente con algún estatus de protección. Voy a cumplirla. Hay una norma que me habla sobre el aprovechamiento del agua. Voy a cumplirla. No, aunque no exista, no quiere decir, no hay POEL, PDU, hago lo que quiera, tampoco. Entonces tienes que analizar la legislación. Cumplir con toda la legislación. Tenemos más saludos. San Moroba nos manda un cordial saludo a los panelistas. Y el ingeniero Jorge Ketz, desde Chetumal, pregunta y también comenta que estamos en tiempos de elecciones. Como especialista, ¿ve propuestas en los candidatos a los diferentes cargos en nuestro estado que alguno contemple el tema de cambio climático en sus plataformas políticas, sus propuestas? Pues bueno, de lo que vemos en las diferentes redes sociales y lo que vemos en la publicidad o en la parte de, pues no hay tanto que se meta, ¿no? Porque es un tema que a lo mejor, con lo mismo que tú platicabas, muchas veces la sociedad no estamos involucrados en temas de prevención
y en materia de protección civil, ¿no? Entonces, a lo mejor para la ciudadanía no es un tema tan relevante que a lo mejor sí puede ser la seguridad, ¿no? Entonces, mucho de las plataformas de los candidatos van enfocadas a seguridad, ¿no? Pues ver la parte de la seguridad, pero no se meten tanto a cuestiones de protección civil, ¿no? En lo Pues de personal, hecho no he escuchado algún tema de materia de protección civil. Por parte de ellos. No he escuchado nada que hagan referencia, ¿no? Al menos algo quizás muy básico, no he escuchado nada. Muy bien. ¿Algún otro comentario, saludo? No, por ahora solamente nuestros escuchas nos están viendo en vivo en las redes sociales, pero no han comentado. Muy bien, entonces recuerden que seguimos esperando ahí sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, ¿sí? O si quieren aportar, todas son bienvenidas. El día de hoy hemos estado hablando acerca del cambio climático y riesgo ambiental. ¿Algo más que quieras comentar, Carlos? pues bueno, sí, para finalizar, pues bueno, agradecerle nuevamente a Epicentro y al ingeniero Octavio y a su equipo de trabajo por platicar, ¿no? Platicar sobre estos temas que yo creo que son relevantes y que son de interés de la gente, ¿no? Dentro de esto que comentaba el compañero de que la gente se debe de preocupar más, para eso están estos espacios, ¿no? Estos espacios de que se hablan, si bien es principalmente cuestiones de prevención de riesgos, hay otros temas que van de la mano con la prevención de riesgos, ¿no? La parte ambiental va muy de la mano, protección civil va muy de la mano con todo lo que es la prevención en cuestiones laborales, de salud ocupacional, etcétera, ¿no? Entonces, estos espacios son muy importantes para que se hable, se trabaje, ¿no? Que empieces a aprender, o sea, nunca uno se debe de cerrar en el que ya sé todo. Siempre vamos a aprender algo nuevo, siempre vamos a tener conocimientos y es importante pues, participar, es importante compartir y aprender de los diferentes segmentos, ¿no? Como de Epicentro, ¿no? Y a los blogs que hacen ahí, porque a mí ya más o menos me cayó el 20, como dice el ingeniero Octavio. Sí, que es importante precisamente el tener en cuenta que no debe ser como, pues, si bien es un desarrollo profesional que tenemos los que nos dedicamos a los diferentes temas de la gestión de riesgos o en cualquier trinchera donde nos desenvolvemos, tiene que haber una sensibilización, tiene que haber una conciencia acerca de los riesgos, más allá de solamente ese desarrollo profesional. Y debemos de entender, pues, que la forma en que nosotros estamos conviviendo, primero con los riesgos, entendiéndolos, y las medidas de prevención que estamos tomando, pueden y van a salvar vidas, ¿no? Claro. Que son personas, que son seres humanos, y por lo tanto significa que las acciones que estamos tomando desde la trinchera que nos corresponda, repercuten en la vida de esas personas. Y entonces nosotros seremos responsables por esas acciones que debimos haber tomado o las que no tomamos cuando estuvo en nuestras manos hacerlo, ¿no? Y por eso precisamente escribíamos algo del blog sobre eso, porque llega un momento en que tienes que ser consciente primero de cuál es tu papel, o el papel que juegas, qué importancia tiene y la relevancia en materia de prevención, en este caso del impacto ambiental, que como bien dices, pues también obviamente el tener cierto tipo de impactos ambientales, pues se convierten en un riesgo para la población, que se convierte en un problema en materia de protección civil. Y en ese sentido, pues bueno, debemos de tomar las acciones que correspondan. Que involucra gobierno, o sea, autoridades y sociedad. Así es. ¿Crees que sea suficiente con esto que llevamos en el Estado en cuanto a la ley? ¿O todavía tenemos muchas áreas por mejorar? Nos falta, siempre van a existir áreas de oportunidad, ¿no? Esa es una realidad. El gobierno, sea el gobierno, cual sea el gobierno, siempre podemos mejorar las cosas. Siempre podemos trabajar en mejorar, ¿no? Por eso dentro de todos los programas siempre es importante un análisis
de un antes y ponerte metas a corto, largo, mediano plazo para hacer una evaluación. A ver, en los primeros 2 años de la implementación de la ley, ¿qué hemos hecho? ¿Cuánto hemos hecho? ¿Qué hemos reducido? Por eso también existen estas mediciones de que los efectos o la generación de los gases de efecto invernadero, para decir, bueno, de un año a otro se subió, se minimizó con las acciones que estamos haciendo solamente a lo mejor de conservar ciertas extensiones de vegetación, o no es suficiente, tendremos que hacer otra, tenemos que empezar a implementar una serie de normatividad más restrictiva en cuestiones de aprovechamiento de recursos naturales. O sea, para eso es la medición. Si no tenemos indicadores de medición, no va a ser, no podemos, claro. Siempre, a lo mejor no son errores, pero sí puedes buscar áreas de oportunidad que puedes mejorar, ¿no? Claro. El hecho de que tengas ciertos errores no quiere decir que estás haciendo mal las cosas, ¿no? Puedes cambiar, puedes tener a lo mejor un mejor aprovechamiento, un mejor resultado si mejoras tus metodologías de trabajo, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo que hiciste fue incorrecto. Así es. Macario, ¿alguna pregunta más? Una última pregunta. Estuvimos hablando acerca de la parte terrestre, de la flora del estado, pero acerca de nuestro litoral, de nuestras aguas, de todo lo que implica la contaminación marina. Ahí, por ejemplo, es un tema un poco particular porque todo lo que se refiere a lo que es el mar ya es directamente competencia de la federación. Ahí no interviene tanto el gobierno del estado ni el municipal, porque son cuestiones federales. Y la federación es el que tiene un mayor ordenamiento. Por ejemplo, hoy en día tenemos 2 programas de ordenamiento ecológicos marinos. Uno que está en Baja California y el que tenemos aquí en lo que es la península de Yucatán, ¿no? Entonces, el programa de ordenamiento ecológico territorial, del programa de ordenamiento ecológico marino que nos aplica a nosotros, ahí da una serie de acciones de qué se está haciendo, qué no se puede hacer en las diferentes secciones de lo que abarca ese programa de ordenamiento. A nivel federal también, ¿qué se hace? Pues se implementan una serie de áreas naturales protegidas, ¿no? El gobierno federal decreta área natural protegida Tiburón Ballena. Es una extensión grandísima de agua en las que puede realizar acciones, pero con ciertas condiciones que te va a establecer el gobierno federal. Lo mismo se acaba de decretar el año pasado la reserva del Caribe mexicano, que es una extensión grandísima también de superficie marina, ¿no? Uh-huh. Y entonces el gobierno federal, dentro de sus atribuciones, decreta áreas naturales protegidas, que ahí se van a decretar también los programas de manejo, donde van a establecer qué se puede hacer, qué no se puede hacer dentro de ese espacio que es acuático y que corresponde a un área natural protegida, ¿no? Uh-huh. Es solamente para recordarles a todos nuestras escuchas nuestras maneras de contactarnos, nuestras redes sociales como Twitter y Facebook, la página de internet www.atogapan.mx, nuestro canal en YouTube, Radio Atogapan, y pues y mandarles un saludos a todos ellos, agradecerles su audición, y por aquí nos vamos a seguir escuchando. Bien, agradecemos también a la regidora Cindy, que últimamente ha estado participando tanto en Epicentro como hemos estado ahí trabajando con ella con lo relacionado a las estancias infantiles. Agradecemos su presente y la disposición que tiene ella para que las cosas se hagan bien en las estancias, ¿no? Que es lo más importante, lo que comentamos hace un rato, ¿no? Que existe esa conciencia, esa sensibilización. Y por lo que hemos visto, pues la regidora es una persona que está muy sensible a este tema y ha participado también con nosotros en Epicentro. También te queremos agradecer, Carlos. No sé si siete maestro, licenciado, ingeniero. Me puede decir Carlos nada más. Agradecer tu participación en este programa y te entregamos este presente por parte de Epicentro. Muchas gracias. Si no, si quieres dar algunos últimos comentarios o despedirte de nuestra audiencia. Pues bueno, ya para ahora sí finalizar, pues agradecer la invitación, y que cuando se requiera y exista la disponibilidad principalmente de tiempo, porque conforme te vas metiendo a diferentes temas, lo que menos tiempo es, lo que menos tienes, y deseas que tenga más horas el día, ¿no? Pero bueno,
mientras podamos, con gusto vamos a estar aquí para platicar de diferentes temas. Muchas gracias. Agradecemos al grupo técnico, a nuestros asistentes aquí en la cabina por su participación, su apoyo moral, más moral que apoyo. Y Eloy, como siempre, gracias por todo el trabajo aquí para hacer que sea posible esta transmisión, y claro, de todos los demás que participan. Muchas gracias, muy buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.